Hola persona que me estás viendo por estas plataformas de YouTube. Te agradezco estos tiempos que estás poniendo para tu persona y estoy seguro que serán de mucha bendición. Yo te sigo invitando a que tomes esos tiempos para poder conocer más de la palabra y también poder conocer las salidas que muchas veces hay salidas, hay remedios para todos los males. Se llama Jesús. Yo te invito en este momento a que abras tu corazón. Vamos a ver la palabra de Dios. Si tú tienes tu Biblia ahí, acompáñame al libro de Mateo, Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15. Amén. Mateo 6, del 14 al 15. Un domingo por la mañana, durante un sermón para escuelita de niños, amén, un maestro, un matrimonio, estaba ahí y el que da las clases es el hombre, ¿verdad? Y estaba ahí sosteniendo una camiseta vieja, amén, de esas que usaban los fines de semana, ¿verdad? O cuando estaba descansando en casa. Y este hombre les explicaba a los niños que alguien había dicho que la camiseta era fea y que debería deshacerse, debería de tirarla, ¿verdad? Deshacerse de ella. Y esa persona hablaba y les explicaba a los pequeños en esa escuela que en realidad le había dolido lo que le habían dicho por esa camiseta vieja, ¿verdad? ¿Cuántos saben que por ahí hay personas que se ponen sus camisetas muchas veces del equipo, no sé, consentido o algo así? Y aunque estén viejas, pues son de un gran aprecio. Pero esta persona había sido ofendida, amén, y diciendo, tira esa camisa vieja, amén. Y dice aquí que en realidad le había dolido mucho y le resultaba difícil perdonar a quien había dicho esas cosas, amén. Y él les hizo una pregunta a los pequeños: ¿creen ustedes que yo debería de perdonar a esa persona? Inmediatamente Alicia, su hija, su pequeña hija, que estaba entre todos los pequeñitos, todos los hermanos, amén, levantó la mano y contestó así: sí, deberías de hacerlo, amén. Fue algo fuerte, rápido, y le dijo: sí, deberías de hacerlo. El hombre dijo: ¿por qué? Si esa persona me lastimó mis sentimientos, ¿por qué habría de perdonarla? A lo cual la pequeña, su hija, amén, dijo estas cosas: porque estás casado con ella, amén. Respondió sabiamente la pequeña, ¿verdad? Libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 14 al 15, dice la palabra de Dios: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonarás también a vosotros el Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Ayúdame a orar, Padre, en este momento. Yo ruego, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, Señor, que seas tú, Señor, impactando, Dios, los corazones y los pensamientos de aquellas parejas, matrimonios, Señor, que se encuentran viendo, Señor, estos videos. Oro, Dios, Señor, porque sean impactados y traigas un despertar en su corazón, Señor, del perdón, Señor, hacia los demás, Señor, para poder llevar una vida tranquila, una vida bendecida. Oro, Dios, porque tu palabra sea bendecida. Unge mis labios, mi mente, mi corazón para predicar, y sea tu Santo Espíritu, Dios, llenándonos, Dios, Señor, y también tocando corazones hasta el otro extremo de la plataforma. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Sus iglesias dicen fuerte: amén. La palabra de Dios dice: perdona a los hombres sus ofensas. Gente, está hablando de gente, de hombres que quizás nos ofenden, ¿verdad? En la calle, en el tráfico, en los carros, no sé, en algunas circunstancias, ¿verdad? En una tienda departamental, muchas veces nos pegan con el carrito en la parte de atrás de los tobillos. Cómo duele esa situación, ¿verdad? Y en ese momento, amén, volteas enojado y te dice la persona: discúlpeme, perdóneme, discúlpeme. Y enseguida se te olvida, te calmas, ¿verdad? Y tú lo disculpas, o pasa el tiempo, los minutos, y ya se te olvidó, ¿verdad? Pero no es así, amén, en nuestro hogar. Amén. ¿Cómo es posible que en la calle el taxista
que muchas veces lleva su música a alto volumen, podemos perdonarlo y en el momento se nos olvida y ya cuando bajamos, a lo mejor estamos enojados, pero ya cuando bajamos del auto, ya en ese momento se nos olvida, ¿verdad? ¿Cómo es posible que muchas veces nosotros podamos poder perdonar, ¿verdad? A esa gente que no conocemos? Amén. Muchas veces la palabra de Dios nos ha dicho que debemos de perdonar nuestras ofensas. Muchos no conocemos, muchos no han escuchado esto, de perdonar al que te ofende. Porque si perdonamos, dice el libro de Mateo 6:14, dice, Él nos podrá perdonar de todas nuestras ofensas que hemos hecho contra Él y contra el cielo. Y más si es para tu esposa, y más si es para tu esposo, iglesia. Si podemos perdonar a los que no conocemos, si podemos perdonar tan fácilmente, amén, te comentaba al taxista, al señor de la tienda, no lo sé. ¿Por qué se nos hace difícil perdonar con los que compartimos nuestra vida? Con una esposa, con un esposo, con los hijos. ¿Por qué? Porque quizás haya orgullo, ¿verdad? Quizás ya no podemos aguantar muchas cosas, ¿verdad? Pero debemos, amén, de dejar ese orgullo. Muchas veces decimos, tú me la hiciste, tú me la pagas, ¿verdad? Es un claro palabra que por ahí tenemos. La palabra nos dice, amén, con el que abrimos en el versículo 15 de Mateo 6, dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, escucha lo que dice, tampoco Dios perdonará lo que nosotros hicimos. Y eso es algo de mucho temor, iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos acercado a Dios diciéndole, Señor, perdóname? Señor, ayúdame a cambiar en esto. Señor, ayúdame a transformarme y perdóname. Pero dice el Señor, si nosotros no nos enseñamos a perdonar, si nosotros no perdonamos las ofensas, tampoco el Señor perdonará, amén, nuestras ofensas. No podrá perdonarnos. Y esto debe de ser, amén, perdonar a los demás. Perdonar a tus hermanos, amén. Perdonar a tus familiares, principalmente, todos los que nos rodean y principalmente en el matrimonio, pedirnos perdón. Y si no se puede pedirnos perdón, entonces nuestras ofensas tampoco serán perdonadas. El perdón es del mismo Dios, dice el libro de Salmos 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice la palabra de Dios, el que sana tus dolencias. El Señor es el que perdona todas las cosas malas que hacemos y no solamente perdona, cuando entra el perdón en nuestras vidas, dice, sana tus dolencias. Porque vivir amargados en el rencor, en tiempos pasados, recordar los que nos ofendieron, recordar de las cosas que hicieron mal sobre nosotros, amén, nos va a traer dolencia, nos va a traer sufrimiento, amén. Traducción lenguaje actual dice, mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, amén. Hay gente que se enferma, iglesia, y no sabe por qué. Hay gente que está enferma, quizás los que están viendo en la plataforma, tienes dolores, tienes ahí dolor de hígado, te está dando un cáncer, te está dando algo ahí en tu cuerpo, es por el no perdón, porque hay amargura, porque hay tristeza. El cuerpo se descompone, amén, cuando nosotros guardamos rencor, resentimientos. Hay muchas personas que han sido ofendidas mucho tiempo de su vida, amén, y esas personas quizás ya ni existan, a lo mejor ya están en otro estado, en otra nación, ¿verdad? Pero tú sigues recordando y eso hace que te enfermes. ¿Por qué? Porque hay amargura, porque no has perdonado, porque no puedes perdonar. La palabra nos dice aquí en el libro de Salmos, ¿verdad? Dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Hay algo ahí, hay un principio, iglesia. Cuando nosotros perdonamos, cuando nos enfocamos a perdonar, dice que Dios también nos perdona. Y cuando nos perdona el Señor, quita toda dolencia, quita toda amargura, quita todo dolor. Y eso produce, amén, que la salud vuelva nuevamente a nuestras vidas, a nuestros organismos.
Solamente así seremos libres de nuestras maldiciones, amén, hereditarias, gracias a renunciar y a dar el perdón, amén, como Cristo nos perdona. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, escucha, 1 de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Dice ahí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es justo, iglesia, Él es fiel, Él nos perdonará, amén, todas nuestras maldades. Así como nosotros debemos de aprender de Él para perdonar, iglesia, para liberarnos, amén. Traducción lenguaje actual de 1 de Juan 1:9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda nuestra maldad. ¿No es bueno Dios? Nos perdonará y nos limpiará de toda la maldad que tenemos en nuestras vidas. Quiero ver como primer punto, el perdón debe de ser ilimitado, que no tenga límites. Es difícil darse al bien, ¿verdad? Cuando hemos sido heridos, ¿verdad? Profundamente en nuestro corazón. Pero Dios nos enseña que muchas veces que lo que hacemos con Él, amén, Él nos sigue perdonando. Muchos de nosotros hemos fallado a Dios, hemos fallado a la fidelidad, hemos fallado a la iglesia, hemos fallado, amén, al compromiso que en momentos de angustia estuvimos en el altar diciendo, Señor, si tú me regresas a mi esposo, yo te serviré toda la vida. Señor, si tú me regresas a mi esposa, yo estaré en tu iglesia, todos los servicios y buscaré de ti. Señor, si tú me ayudas, yo diezmaré y daré siempre ofrenda de todo lo que llegue a mi mano. Y nosotros siempre nos comprometemos con Dios, pero somos infieles, le fallamos a Dios, amén. Y aún así el Señor, amén, nos sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a que el perdón debe de ser ilimitado. En la Biblia nos ordena hacer el bien al que nos hace el mal. Mira lo que dice en el libro de Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, escucha. Bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. Tú y yo debemos de orar, amén, por aquellos que muchas veces nos han maldecido, muchas veces han querido lo malo para nosotros. Debemos de orar por nuestros enemigos, muchas veces son los de nuestra misma familia, el hermano, la mamá, y se vuelven enemigos, ¿verdad? Aún más doloroso es cuando en el matrimonio la competencia es fuerte y hay veces que no perdonas a tu esposo, hay veces que no perdonas a tu esposa y más todavía si no ves cambios que a ti te puedan interesar, porque yo estoy seguro que a él los está promoviendo, los está provocando, los está buscando, pero para ti todavía se te hace ofensivo, o viceversa. Tu esposa está cambiando, tu esposa se está transformando, tu esposa está llegando a la iglesia, tu esposa lleva a los niños a la iglesia, viene, va, regresa, se esfuerza, lleva a los niños, los cambia el domingo y los trae y regresa nuevamente a la iglesia, amén. Pero tú todavía dices, no has cambiado como yo quisiera que tú cambiaras. Y nos movemos muchas veces por esa avaricia, ¿verdad? De querer hacer a las personas como nosotros queremos. ¿Cuántos saben que cada quien somos un mundo? Cada pensamiento es un mundo, ¿verdad? Somos mundos diferentes. Debemos de aprender a interactuar, ¿verdad? Entre dos personas diferentes que viven en un mismo hogar, en un mismo cuarto, en una misma, amén, habitación. Amén. Aprender, dice, como dice Dios, ¿verdad? Está ordenado el Creador, está diciendo, amén, que nosotros, es ordenado a que nosotros cambiemos. Romanos 12:20 dice, así que tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Muchas veces he visto cuando llega quizás la esposa de trabajar, o el esposo de trabajar, ¿verdad? Y le dice, dame de comer, sírvete si quieres. Me tienes harto, o me tienes harta, ¿verdad? Aquí está hablando de los enemigos, pero muchas veces el mismo cónyuge viene siendo nuestro enemigo.
porque no hay perdón. Cuando no hay perdón, enemigos se vuelven. ¿Cuántos pueden decir amén? Y aquí está diciendo, si el enemigo tuviere hambre, dale de comer. Amén. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas amontonarás en su cabeza. Que muchas veces llega ahí el esposo y dice, dame de comer, y sabe que está molesta la esposa y dice, ya no te doy de comer, yo me voy a dormir. Pero si de pronto la mujer, dentro de su gran paciencia, empieza a calentar el alimento, le sirve, le acerca el agua, todo, y le dice, te caliento más tortillas, no lo sé, él se quedaría haciendo viscos, ¿verdad? Diciendo, ¿qué le pasa? Porque dice la palabra de Dios, ascuas amontonarás en su cabeza, ¿verdad? Esta es la sana doctrina, iglesia. Esto no es ojo por ojo ni diente por diente. La sana doctrina dice, amén, date tú a tus enemigos. Ora por tus enemigos, date todavía aún más, amén. Algo, amén, que tú tengas que hacer, aprovechar, amén, ese momento, ¿verdad? Un momento difícil. Momento difícil cuando estás viviendo ese momento de guerra, ese momento de pleito. A lo mejor no hay golpes, pero hay palabras que ofenden, a lo mejor hay gestos que también sacan, o silencios que muchas veces también sacan de quicio a la otra persona, porque se amontonan ascuas en su cabeza. Pero si tú le sirves, si tú lo haces y sirves a tu enemigo, dice la palabra de Dios que amontonarás muchas preguntas en su mente. La Biblia nos da ejemplos, amén, de gente que sufrieron por causa de la familia, por causa, amén, de que deberíamos nosotros de recibir más aún, amén, el amor hacia nosotros, ¿verdad? De la familia, los hermanos, de nuestros papás, nuestros hermanos, cuñados, tíos, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos habla de este ejemplo con José y su familia, ¿verdad? Génesis 45. Versículo del 5 al 7, ¿verdad? Conocemos la historia. Su familia no quería a este pequeño, era el más pequeño y no lo quería. Lo vendió e hicieron muchas cosas hasta que después José, con el tiempo, amén, Dios lo levantó poderosamente, porque dentro de su corazón estoy seguro que no les guardaba rencor. Una persona, amén, hablábamos del libro de Salmos, una persona que da el perdón, dice el Señor que perdona sus iniquidades y le da la sanidad. O sea, sanidad es vida, es crecer, es estar entera, ¿verdad? Y Dios lo llevó hacia esos lugares en donde después lo puso, amén, sobre todas las personas, como el segundo de Egipto, amén, y en ese momento él todavía dio bendición a su familia. Mira lo que dice Génesis 45, versículo del 5 al 7, pero no se preocupen, ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región, y todavía faltan 5 años que nadie va a sembrar ni a cosechar nada, pero Dios me envió aquí antes que ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Él está perdonando a sus hermanos que querían matarle. ¿Podrás perdonar tú a tus hermanos de sangre por aquella herencia que te quitaron, por aquellos pleitos por unos cuartos? Que al último, ya con esta pandemia, no sabemos ni a quién se les quedaron, ¿verdad? Pero que en aquellos tiempos hicieron mucha bulla por cosas sin importancia, por cosas que iban tomando una avaricia, ¿verdad? Aún sin saber que, o sabiendo que estamos dañando a través a nuestros propios hermanos, ¿verdad? Mira lo que dice la Biblia también en la vida de Moisés. Moisés, amén, dice la palabra de Dios, mientras tú buscas Números, libro de Números, capítulo 12, versículo 13. Podemos ver a Moisés, ¿verdad? Dios le habló a él para liberar a su pueblo, pero él cuando llegó ahí también traía a su familia. Traía a su hermano Aarón, a su hermana María, amén. De pronto ellos empiezan a dialogar y a murmurar en contra de su hermano Moisés, ¿verdad? Y dice que Dios no ha hablado también sobre nosotros, que Dios también no puede hablar al pueblo por medio de nosotros. Y ellos empezaron a murmurar, amén. Dios les mandó llamar a los 3 y les dijo: yo voy a hablar con mi siervo y hablaré cara a cara con él, mientras ustedes no pueden darse ese lujo de levantarse en contra
de su hermano. Muchas veces las envidias en la iglesia, las envidias en la casa. Murmuramos de los hermanos, murmuramos de nuestra madre, de nuestros tíos, murmuramos de nuestros esposos, de nuestras esposas. Dice la palabra de Dios que ahí el Señor se enojó, amén. Mas Moisés perdonó a sus hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él mandó lepra sobre María, su hermana de Moisés, por andar ahí en el mitote, por andar ahí levantando ampolla, ¿verdad? Y Moisés la perdonó, y en el versículo 13 del capítulo 12 del libro de Números, dice ahí, Moisés pudo perdonar a su hermana, pero lo perdonó y clamó la salud de su hermana. Versículo 13, diciendo en oración, te ruego Dios que la sanes. En el versículo 14 Jehová le dijo a Moisés, y la expulsarás fuera del pueblo. Dice, la voy a sanar. Pero ¿cuántos saben que va a traer consecuencias cuando nosotros nos comportamos de cierta manera? Hay veces que pensamos que la libramos, pero todo va a traer consecuencias, hermano, hermana. Yo te exhorto, amén, a que podamos nosotros perdonar antes de que sucedan más cosas. Aquí podemos ver, amén, que la expulsaron en el versículo 14, la expulsaron por 7 días de la congregación. La oración de Moisés, su hermano, fue directa hacia Dios porque en el corazón de Moisés ya la había perdonado y la sanó. Toda cosa o toda obra mala traerá consecuencias, amén. Las consecuencias de ella fue que la sanó, pero 7 días la dejó fuera, alejada, quizás para que retomara, para que pensara, para que lo volviera a pensar nuevamente, ¿verdad? De murmurar en contra de la misma familia. Muchas veces tú como varón o tú como esposa murmuras sobre tu esposo. No, es que es igualito a su mamá y debería de ser diferente, no ha cambiado, ¿verdad? La murmuración tiene consecuencias, iglesia. Cristo nos enseña que debemos de tomar este aprendizaje y ser diferentes, perdonar a los que nos han ofendido, perdonar, amén. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21, dice, Pedro le preguntaba a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que ha pecado contra mí? Y Pedro le dice al Señor, ¿lo perdonaré 7 veces? Y en el versículo 22 dice estas palabras que salen de la boca del mismo Señor Jesucristo, no digas hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y no está diciendo que multipliquemos 70 veces 7. Quizás 70 veces y en la parte derecha, con un número pequeño, le pongas 7, que sería la 7 potencia. ¿Cuánto sería de cuenta si tú empezabas a sacar cuenta 70 por 7? Sácalo ahora 70 a la 7ª potencia. Es muchísimo. Esas son las veces que debemos de perdonar. ¿Qué significa esto? Que son todas las veces que nos ofendan, tú y yo debemos de ser libres perdonando, para que nosotros estemos sanos. El Señor perdona todas nuestras iniquidades y la salud nos las va a dar, dijo el libro de Salmos, amén. Ese debe de ser, amén, lo que está dando aquí, ayudar, dice. La sana doctrina nos enseña a que tú debes de ayudar a tu enemigo. Y no te estoy diciendo que vayas y que vayas a ayudar a aquel que, si llegara a aparecer, ¿verdad? Aquel que te secuestró o aquel que te hizo un gran daño. Pero estoy hablando de los enemigos que muchas veces están cerca de ti. Ayudar a tus enemigos, ayudar a tu esposo. A que muchas veces él ha sido tu enemigo. ¿O no? ¿O ya no te acuerdas? Que lo has mandado al sillón como tu enemigo. Aléjate de mí. O que no le has hecho de comer, que se haga solo. O que no le has planchado su ropa, que él tiene 2 manos. O al revés, el hombre, ¿verdad? Pues se fue con sus amigas, entonces que se vaya. ¿Verdad? Guardando rencores. En Éxodo 23, versículo 4, dice que debemos de ayudar a nuestros enemigos. Si encuentras, fíjate lo que dice, escucha, si encuentras el animal de tu enemigo que se ha extraviado, ve
si ya lo encontraste, llévaselo, porque Él está preocupado. Es un ejemplo que está dando la Biblia, la sana doctrina, en cómo nosotros debemos de ser. La palabra está diciendo, ok, ese animal es de tu enemigo, y vas a decir, pues que se muera de hambre, o que se lo coman los perros, no sé. Y el Señor está ordenando, llévaselo. No guardes rencor. Libro de Proverbios 24:17. Si cayera en desgracia tu enemigo, no te alegres. Si lo ves que tropieza y no se alegre tu corazón. ¿Cuántas veces tu vecino es qué bueno que lo asaltaron por andar de presumido? O muchas veces tu esposo cuando llega tarde, ¿verdad? Qué bueno que lo dejaron más tiempo y no le pagaron sus extras. Te alegras de las cosas que suceden. O muchas veces también tú como esposo, ¿verdad? Qué bueno que se quemó con el aceite para andar contestándome. Ese es tu enemigo. O muchas veces lo hemos tomado como enemigo. ¿Cuántas veces nos da gusto, amén, cuando a alguien que conoces les va mal? Que le robaron, que se divorció, que lo corrieron del trabajo. Te da gusto en tu corazón, ¿verdad? Somos de esa naturaleza. Pero aún hacemos más daño cuando no es nuestra propia esposa, nuestro propio esposo. Amén. En el matrimonio empieza la separación. Amén. Cuando te alegras de la otra parte que cayó. Amén. Qué bueno que se quemó. ¿Cuántos están aquí? Dice la palabra de Dios, pero si le ayudas, si le perdonas, si actúas en forma contraria a lo que está pensando la otra persona, dice Proverbios 25:22, amontonarás muchas ascuas en su cabeza, muchas preguntas en su cabeza de él o de ella. Amén. Y dice Proverbios 25:22, y Jehová te lo pagará. O sea, escucha bien. Deberías de subrayar Proverbios 25:22. Cuando tú, amén, haces todo esto, dice Jehová te lo pagará. Vamos a leerlo correctamente. Proverbios 25:22. ¿Cuántos me pueden decir amén? ¿Cuántos lo encontraron ya? Dice la palabra de Dios. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Muchas veces tú piensas, no, yo no voy a hacerle, ya me tiene harto, ya me tiene harta, podrás decir, amén. Pero la palabra de Dios, la sana doctrina dice que cuando tú haces el bien, pagas el bien a un mal que te hicieron, Dios te lo pagará. Ahí está en la Biblia, no se me ocurrió. Subráyalo, versículo 22. Y Dios te lo pagará. Cuando tú hagas todo lo contrario de que esa persona está esperando, Dios te lo pagará. Quiero llevarte a mi tercer punto, el perdón traerá liberación. Todos y cada uno de nosotros estamos buscando la liberación. ¿Qué es liberación? Es que fluya la bendición. La liberación, amén, se obtiene cuando nosotros nos arrepentimos, cuando el pecado que ha sido estorbo en nuestra vida, ha sido un muro, ha sido un hoyo donde muchas veces nos hemos estancado, que no podemos salir. Cuando nosotros nos arrepentimos y el Señor nos perdona, en ese momento empieza la liberación. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos perdonó, quitó la maldición. Puedes quizás pensar por un momento, ¿qué liberación traerá sobre tu persona cuando tú perdonas? ¿Qué liberación trae sobre ti cuando tú das el perdón? Y no solamente el perdón, sino también el consolar al que perdonas. Porque mucha gente dice, yo perdono, pero no olvido, y se van y ya dice, ya te perdoné, pero no se me va a olvidar nunca. No, tenemos que ser como dice la doctrina, no como creas tú o no como te lo dicen las personas, sino como dice la doctrina en 2 de Corintios 2:7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Perdonarle y ser, amén, una persona humilde de consolarlo. Está bien, pues vamos a olvidarlo, vamos a trabajar. Varón, yo sé que tú muchas veces has perdonado. Mujer, tienes una mente de elefante, que nada más te acuerdas de los errores. ¿Por qué no cambias tu chip
Y también le vas aumentando del lado derecho una lista de las cosas buenas, porque hay cosas buenas, pero que tú no quieres mirar en tu matrimonio, en tu hombre. Hay cosas buenas también, pero tienes una gran lista de cosas negativas. Dice la palabra en 2 de Corintios 2:7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido, amén, de esa demasiada tristeza. La gente sufre tristeza cuando no encuentran el perdón. He platicado con matrimonios, he platicado con gente, amén, y dicen, pues le voy a dar otra oportunidad, me dice el esposo a la esposa, le voy a dar otra oportunidad. No, hermano, usted no le va a dar ninguna oportunidad a ella, la oportunidad va a ser para usted. Porque dice el salmista, amén, que cuando tú perdonas, cuando Dios nos perdona y de todas las iniquidades que hemos hecho, dice, nos devolverá la salud. También de la misma forma, cuando tú perdonas, el Señor pagará. Hemos escuchado, amén, Dios bendecirá, amén. O sea que es para ti, para tu persona, es individual. Si haces algo en contra de aquella persona, ¿verdad? Algo bueno, ¿verdad? Porque le estás dando el perdón, dice, pero también necesitas consolarla. También necesitas ser completo. Amén. No solamente es decir, no, ya no tengo nada en contra de ellos, sino también es consolarlos, que tú vuelvas a buscarlos con ese sentir, amén, ese diferente pensar de tu corazón y tu mente. Ser bueno con los que hacen el mal, dice la palabra. Isaías 58:7 dice, no solo es dar de comer al que no necesita o albergar al que necesita el techo, sino que también dice la Biblia, que no te escondas de tu hermano cuando tenga necesidad. Porque muchas veces no queremos ayudar, ¿verdad? Qué bueno que le pasó, tenía que regresar. En ese momento no debemos de escondernos, debemos de ayudar. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, se nos enseña a trabajar en los hermanos, amén, recordando lo que a diario nos dice Jesús, es más bendición dar que recibir, es más bendición darte, a esperar a que te den. Porque muchas personas, amén, están esperando a que solamente les den. Pero pocas son las que han entendido de que cuando uno se da, amén, es más de bendición para esa persona. Dar en sus tiempos, darse en las finanzas, dar en el amor hacia las personas y más primero a los de su casa. Y más primero a sus cónyuges, a sus hijos, también para los hermanos, ¿verdad? Y darse en paciencia. Amén. Solo así será demostrado que hemos estado cambiando.